La energía solar fotovoltaica, como les decía, tiene sus ventajas y sus desventajas que hacen que obviamente tomemos o consideremos cuál va a ser nuestra forma de intervenir, ¿no? Dependiendo, ¿no?, de las características que deseemos, en este caso para el área que estemos diseñando, ¿no? Entonces, los tipos de captación de esta energía dentro de lo que es la arquitectura bioclimática, vamos a ver que tenemos la captación directa, que es la que hemos estado viendo hasta ahora, ¿no?, donde vamos a aprovechar de inmediato y de forma fácil el sol a través de nuestras áreas transparentes o acristaladas. Y como ejemplo de la captación directa vamos a tener obviamente la energía del sol directamente relacionada con estos espacios, ¿ya? Para esto tenemos que evitar las pérdidas energéticas en las noches invernales y las exageradas subidas de temperatura también en verano, ¿no? Entonces va a depender mucho de la ubicación, del soleamiento que le demos a nuestras aberturas para procurar medirnos en eso, ¿no? Bien, creo que he retrocedido. Ya. No, estoy en la 2 ahora. La captación indirecta será aquella que también está dentro de los sistemas pasivos y que sobre todo va a requerir de un elemento captador, ¿no?, que va a conducir el calor y que veremos, tengo más para admitir, y que de alguna manera va a conducir este calor, como se ve en la gráfica, va a ganar, va a almacenar y va a transmitir el calor. Y aquí está el ejemplo del muro trombe que hemos hablado, que se trata, como dice ahí, de un vidrio encima de un muro macizo de color negro o mate, que hace la función de acumulador y de difusor del calor, ¿no?, al interior del espacio. Y en climas cálidos seguramente nosotros tendremos que diseñar en base a sombrillas. Todas aquellas personas donde tengan veranos muy calientes, es decir, su carta solar les haya salido casi de color rojo, la mayoría en color rojo, entonces seguramente la mayoría de las ventanas, sobre todo si están, digamos, en el hemisferio sur, van a tener que cuidarse de las fachadas sudoeste, perdón, las que están en el hemisferio norte van a tener que cuidarse de las fachadas sudoeste, o las que están en el hemisferio sur van a tener que cuidarse probablemente las que están en fachada noroeste, ¿no es cierto? Entonces, en este caso, ustedes tendrían que utilizar esto que les dicen, ¿no?, alerones o sombrillas, es decir, buscar una protección a las ventanas que ustedes tengan o a las áreas acristaladas, ¿ya? Y otro sistema es la acumulación de bidones o colocar bidones de metales negros llenos de agua en el muro o en el techo que sean captadores de calor para que luego puedan ser transmitidos durante la noche cuando baje la temperatura, ¿no? Bien. Y la tercera, que sería la captación separada, ¿no?, donde en esto de la energía solar vamos a ver que también dentro de los sistemas pasivos vamos a necesitar sí no solamente un elemento, como en este caso una área vidriada cóncava. Hemos dicho que las formas convexa, ¿no?, que las formas convexas son más bien las acumuladoras de calor y las formas cóncavas son aquellas que me van a rebotar el calor y no la van a transmitir por la forma, ¿no? Puede ser esta forma o esta, pero va a necesitar no solamente de este elemento, sino va a necesitar de un espacio que gane calor y que transmita después al interior. Eso es lo que hablábamos de el invernadero adosado a la fachada, ¿no es cierto? Algo así, ¿no? Sería este sistema 3 de captación separada, ¿ya? En este sistema es importante esta cámara acristalada que puede hacer el efecto invernadero que hablábamos, ¿verdad? Y que va a transmitir al interior. Entonces, cuando ustedes tengan espacios
en los cuales necesiten incrementar calor, pero también humedad, probablemente este invernadero al lado de la fachada que les está dando con un soleamiento muy fuerte pueda ser incorporado de mejor manera en su proyecto, ¿ya? Entonces, entre las energías renovables que vamos a utilizar dentro de lo que es la arquitectura bioclimática son la energía eólica, la fotovoltaica, como hemos visto, la solar o térmica, la geotérmica y, que no está acá mencionada, la hidráulica y la biomasa, ¿ya? Lo que sí es importante ver es que dentro de esta energía o este diseño bioclimático es tratar de buscar el menor consumo energético para que en realidad a través de estas energías renovables podamos generar nuestra propia energía, sea esta eléctrica o para generación de agua caliente, y de esta manera no contaminemos al medio ambiente. Como dice ahí, los edificios de energía plus son aquellos que van a generar su propia energía que van a consumir, ¿no? La energía fotovoltaica entonces está en base a estos paneles solares, ¿ya? Que son módulos solares que van a estar compuestos por fotocélulas y cuyo material son materiales semiconductores que están compuestos de silicio, ¿ya? Y estos paneles solares no emiten gases de efecto invernadero y su uso tampoco contribuye a un cambio climático, pero la gran contradicción, como les decía, es que para su producción, es decir, para que exista un panel solar fotovoltaico con celdillas de silicio, ¿no?, se ha tenido que gastar mucha energía, es decir, mucho CO2, ¿ya? Bueno, estos paneles tampoco requieren combustible, solamente necesitan estar orientados hacia una buena radiación solar, y su dimensión o su dimensionamiento, como les mencionaba hace rato, es escalable, que quiere decir que puedo yo ir aumentando según sea mi demanda energética. Puedo comprar primero un panel, tengo más demanda, compro otro panel y aumento mi consumo o mi producción de energía, ¿ya? Entonces tenemos el consumo individual, que va a ser el consumo de una red interior con un único consumidor, el cual va a estar orientado sobre todo a proyectos individuales del tipo de viviendas, ¿no es cierto? Es decir, que tienen características residenciales. Y vamos a tener un consumo colectivo, ¿no?, donde obviamente va a estar orientado también a una cantidad X ya de familias en el equipamiento, y que obviamente el panel o la capacidad que va a tener este panel ya obviamente es mucho mayor al de tipo individual, ¿no? Por tanto, los paneles que vamos a tener son estos, que son la energía fotovoltaica, que es la tercera fuente de energía, ¿no?, 100% renovable, más utilizada en términos de energía. La primera es la energía hidráulica y la segunda es la energía eólica. Pero digamos que estas dos, ¿no?, porque la energía solar estaría en tercer lugar, como dice ahí, pero estas dos, como su uso a nivel residencial, si este solar es caro, obviamente el eólico y el hidráulico es muchísimo más caro solamente para un uso residencial individual. Por tanto, en el tema residencial es más usado esta fotovoltaica, ¿no? En cambio, para la generación de energía para un conjunto de viviendas X que superen probablemente las 1000 viviendas, sí puede ser factible la energía hidráulica y eólica, ¿no? Bien, entonces esta energía solar, ¿cómo se convierte entonces en electricidad? Esta energía solar se convierte a través de estas plantas fotovoltaicas cuando se requiere generar energía en gran cantidad, digamos, para un conjunto de viviendas, ¿cierto? Perdón, ni siquiera estoy, sí creo que sí estoy grabando, ya.
Entonces, los paneles fotovoltaicos van a estar compuestos por este conjunto de células fotoeléctricas que van a estar formadas por electrones que van a ser sensibles a esta radiación solar, ¿no? Entonces, cuando tenemos que hacer una instalación, ¿no? Lo único que tenemos que tener en cuenta es que tiene que estar ubicada en un lugar que reciba esta radiación solar. Como dice en el último punto, puede estar en el suelo, en la azotea, en la pared, o también puede estar flotante o en el agua, ¿no? Siempre y cuando esté orientado a la dirección del sol, ¿no? Que no le dé sombra, ¿no? Que en su gran mayoría esté captando la energía solar, es decir, tendrá que tener, en nuestro caso, en nuestro hemisferio en el que nos encontramos, en el hemisferio sur, tendrá que tener una orientación norte, mejor si capta desde en la mañana, desde las 10 de la mañana, ¿no? Hasta las 3 de la tarde, que es la que mayor cantidad de radiación solar puede obtener, ¿no? Entonces, si tenemos un lugar despejado, podemos colocar en ese lugar, ¿no? Los fotones que tiene esta, entonces, pero en realidad los fotones de la luz solar son los que se van a encargar de activar estas células fotovoltaicas que van a provocar movimiento en sus electrones y van a generar esta corriente eléctrica, ¿no? A este mecanismo se conoce como efecto fotovoltaico y es el que va a transformar esa energía solar en energía eléctrica. Entonces ahí tenemos un panel. Un panel fotovoltaico está dispuesto o está de alguna manera compuesto, digamos, por esto. Eso va a depender también de qué calidad o qué industria tenga también nuestro panel fotovoltaico. En general, los paneles tienen estas capas, ¿no? Una caja de conexiones, que es la que se sitúa en la parte baja, un recubrimiento trasero de protección, encapsulante trasero, las celdas solares que están en la parte media, un encapsulante frontal, el vidrio frontal y el marco, donde las características finales de este panel será de esta manera, ¿no? Entonces, de esta manera nosotros podemos distinguir qué es un panel fotovoltaico. Cuando es un panel térmico lo vamos a ver en otra fotografía, ¿ya? Entonces, como tiene que estar orientado hacia el sol, por lo general se sitúa encima de las cubiertas y en algunos casos es muy probable que necesite una estructura, como en este caso en la última fotografía, una estructura de sostén o de soporte que incline el panel en dirección del viento. Por ejemplo, en aquellos países donde la orientación del sol es muy baja, es decir, digamos, están muy al norte o muy al sur, donde nuestra gráfica solar nos ha hecho una curvatura más inclinada o hacia abajo o hacia arriba, entonces en este caso no tenemos un sol, les he dicho, ¿no? En cenit, que está a 90 grados, ¿no es cierto?, respecto a la Tierra, por tanto está más inclinado. Entonces en este caso sí necesitamos una estructura que permita que el sol, ¿no?, o que el panel pueda recibir la mayor cantidad de radiación. ¿Cuál es la eficiencia de estas placas fotovoltaicas? Bien, entonces estas placas tienen una eficiencia, ¿no?, una tasa de conversión de la luz solar en energía alrededor de 21.5%. Y estos módulos fotovoltaicos pueden producir la electricidad a partir de esta frecuencia de luz que reciben. El tema es de que solamente pueden convertir electricidad de la luz solar, pero no de la luz ultravioleta, tampoco de la infrarroja, ni tampoco de la baja o luz difusa. Es decir, nosotros cuando tenemos luz difusa, cuando tenemos, hemos dicho, un alto porcentaje de nubosidad en el cielo, en la bóveda celeste, ahí vamos a tener luz difusa. Entonces va a ser difícil para el panel fotovoltaico convertir estos fotones, ¿no?, en energía eléctrica por su baja radiación térmica. Entonces, para esto los paneles, tanto los fotovoltaicos como los térmicos, tienen, ¿no?, un sistema de acumulación. Lo vamos a ver en otra diapositiva, creo que yo le he puesto, ¿no?
Bien, entonces una forma de aumentar esta eficiencia, como dice ahí, de los paneles sería iluminándolos con esta luz monocromática, que podría obtenerse mayor eficiencia o superar su eficiencia. Pero obviamente en el tema, digamos, de una vivienda individual, esto ya encarece mucho más todavía su costo, ¿verdad? Entonces, además que estas placas fotovoltaicas pueden dividir la luz en diferentes longitudes de onda, como dicen, ¿no? Entonces, un sistema fotovoltaico es capaz de elevar la eficiencia eléctrica en un 50%, ¿no? De esa manera vamos a poder generar mayor cantidad de luz. Ahí tenemos el panel fotovoltaico y cómo las células solares convierten esta radiación, ¿no?, a través de un controlador de carga. Y el controlador, hemos dicho, es un aparatito que va a estar por debajo del panel. Este aparatito va a estar conectado a una batería de acumulación de energía y a un inversor que va a transformar, ¿no?, en corriente continua y en corriente alterna. La corriente, ¿no?, alterna va a servir para la mayoría de los electrodomésticos que tengamos, ¿no?, por una radio, un televisor, ¿no?, cualquier funcionamiento que tengamos probablemente en nuestros interruptores, ¿no? Pero la corriente continua obviamente nos va a servir directamente para la iluminación que tengamos en los ambientes, sea esta de foco ecológico, como se ve aquí, ¿no?, o ahora también hay los focos fluorescentes ecológicos, digamos, ¿no? Entonces, de esa manera se puede generar energía para toda la vivienda. Ejemplos de uso de esta energía fotovoltaica, ¿no? Se usa, por ejemplo, en concentradores, con los concentradores solares, en sistemas integrados de tejado, en una electrificación para el área rural, donde hay muchas concentración probablemente de viviendas, ¿no?, todas viviendas, todas de la parte residencial, alumbrado para calles y carreteras. Es más, en muchos de los casos, algunas luminarias para exterior ya vienen con panel fotovoltaico dentro, ¿no? E incluso hay luminarias que se venden ahora para jardín, ¿no? Si ustedes se van por Home Center, van a ver ahí luminarias que ya tienen celdillas fotovoltaicas. Es decir, que durante el día la tenemos que poner en contacto con el sol y en la noche inmediatamente empiezan a alumbrar, ¿verdad? Después tenemos en sistemas independientes para diseñar ya pequeñas áreas, en el transporte público también, ¿no? Ya tenemos en nuestro medio vehículos con panel fotovoltaico, es decir, vehículos eléctricos, ¿no?, donde, o motos eléctricas, scooters eléctricos, ¿no?, que funcionan directamente con estos paneles fotovoltaicos. Torres de comunicación y señalización también son utilizados en sus aparatos eléctricos. Naves espaciales o estaciones espaciales, todas funcionan con celdillas fotovoltaicas, porque obviamente en el espacio, ¿no?, el encontrar otro tipo de energía es muy dificultoso. Entonces, en su gran, digamos, su gran aporte a la ciencia ha sido esta inclusión de las celdillas fotovoltaicas, ¿no? También se usa para el bombeo de agua. Y aquí, que no está, probablemente, como no lo he puesto aquí, sistemas independientes, estas cocinas solares, no sé si ustedes han escuchado hablar, que en algún momento los fabricó Energética en Cochabamba, y que sirven para cocción de alimentos, sobre todo en el área rural, ¿no?, que funcionan muy bien, ¿no?, y no necesitan ningún otro elemento, ¿no?, para ser incluidos, sino que simplemente con este panel solar pueden cocer sus alimentos. Bien, ¿cuáles son entonces estos dos sistemas fotovoltaicos que existen? Hay dos, que son los conectados a la red eléctrica pública y los aislados de red, ¿no? Entonces, dentro de estos dos va a depender cuál es el que se requiera para el área que estemos realizando. Si van a estar conectados a la red pública, van a tener la posibilidad
de vender el consumo en exceso, o perdón, la producción de la energía eléctrica en exceso, para que sea mucho más rentable su instalación. Y aquellos que están aislados de red, sobre todo, son aquellos que no tienen un tendido de red eléctrica cercana, digamos en el área rural, ¿no? Y que sean lugares remotos, que sí necesiten energía y que gracias a estos paneles fotovoltaicos sin llevar cableado pueden gozar de ¿no? de este servicio de forma inmediata, ¿no? Bien, la energía térmica. La energía térmica, a diferencia entonces de la fotovoltaica, hace rato hemos visto las celdillas, la energía térmica es esta, ¿no? El panel para generación de agua caliente es este, que convierte la energía solar en calor para que, Ángela Hurtado me dice, está levantando la manito, dime Ángela. Ángela Guerra Hurtado, ¿está con micrófono o no? ¿O ha levantado la mano por error? Bueno, a ver, si se anima a participar más rato. Entonces, dime Ángela. Ángela, te escuchamos. Bueno, creo que ha levantado por error, ¿no? ¿Qué dice en el chat? ¿Cuánto tiempo de vida tienen estos paneles? Ah, ya, ahora sí ya he leído en tu chat. Bien, eso dependiendo del tipo de sistema que uno se vaya a instalar, hasta donde yo he podido averiguar, ¿no? Estos paneles tienen un tiempo de vida aproximadamente de 25 años, ¿ya? Dependiendo de, obviamente, la fábrica, la industria, como quieras, ¿no? Yo he hecho la consulta con Psicosol, por ejemplo, y en Psicosol me han dado ese rango de duración de estos paneles. Sobre todo, yo he hecho la consulta de estos térmicos, no del fotovoltaico, ¿no? Del otro no podría darte dato. No sé si con eso contesto, Ángela, tu duda. Bien, espero que sí. Bien, entonces, ¿cómo funciona esta energía solar? Dice sí, aquí, gracias, muy bien. ¿Cómo funciona esta energía solar? Entonces, esta energía solar lo que hace ahora es, ¿no? Hace que esta radiación se convierta ahora en calor a través de un procedimiento sencillo, es decir, a través de la captación de estos rayos solares, de este calor, ¿no? Acumula una cierta cantidad de agua ahí arriba, han visto, tienen una especie de contenedor, de tal modo que a través también de su sistema se conoce como captadores, y estos paneles solares pueden ser planos o tubos al vacío que van a recoger entonces esta concentración de esta radiación solar para calentar los líquidos, es decir, para la ducha, para el lavamanos, el lavaplatos, ¿no? Para que yo tenga inmediatamente un agua caliente, ¿no? Entonces esa es la forma en la que trabaja, ¿no? Los paneles térmicos. Entonces no hay un único, como dice ahí, sistema de generación de energía solar. Existen los pasivos y se denominan sistemas por termosifón, ¿no? Y son fáciles reconocer porque tienen como en este caso, depósitos elevados y sus paneles solares térmicos. Y los sistemas de circulación forzada o sistemas activos, que son los que van a responder a necesidades de agua caliente más voluminosas, digamos, para edificios de departamentos, ¿no? Porque son capaces también de trabajar con bombas eléctricas, ¿no? Que funcionan en circuito, ¿no? Bien, ya hemos visto entonces todo lo que era la energía solar en su panel fotovoltaico y en su panel térmico.
Vamos a ver la energía eólica, que como decía hace rato, probablemente es la más utilizada a nivel mundial, pero es la más cara en el tema de vivienda, tanto igual como la hidráulica, probablemente por el sistema que requiere, ¿no? La energía eólica no es nada más que el movimiento del viento, pero para que ésta sea a través de estos molinetes, como estamos viendo, necesitamos sobre todo que tengamos áreas despejadas, porque hemos visto, ¿no? Mientras más construcciones o más árboles tengamos alrededor, estamos disminuyendo la velocidad del viento. Por tanto, una de las grandes desventajas de la energía eólica es precisamente que requiere de campos abiertos, despejados, de tal modo que el viento funcione sin ningún problema y no tenga elementos que puedan frenar la velocidad del viento. Entonces, en una vivienda, ¿no? en una construcción normal, dentro de la ciudad, ¿no? Dentro del área urbana, tener estos lugares es muy difícil, ¿verdad? Porque todos están ocupados por equipamiento. Por tanto, como decía, la energía eólica se mueve a través de estos vientos. Por tanto, es importante de alguna manera determinar cuáles son esos lugares, ¿no? Sabemos muy bien que la diferencia entre temperaturas, sobre todo de los países que están cercanos a los océanos, ¿no? Generan esta mayor velocidad de viento. Por tanto, estos sí son susceptibles a poder crear, digamos, estos molinetes de viento para la generación de energía eléctrica, ¿no? En cambio, hay otros lugares donde no se tiene, nosotros no estamos acostumbrados probablemente a los famosos vientos huracanados, ¿no? Por tanto, no tenemos muy buena velocidad de viento, ¿no? Probablemente en lugares más despejados, ¿no? Tal vez en el altiplano donde no hay muchos, no sé, habría que ver, digamos, ¿no? Pero tampoco tenemos una gran concentración de aire fresco y cálido que haga que esta velocidad de viento se incremente, ¿no? Entonces varía eso, ¿ya? Si vemos un poco la historia de dónde se ha creado esto, probablemente pensemos que es muy, muy reciente, ¿no? Pero vamos a ver que ya desde el antiguo Egipto y parte de la antigua Mesopotamia, ya habían estos molinetes y se llamaban panémonas. Y eran de esta forma, ¿no? Esta forma vertical a través de la cual ellos generaban cierta energía, tal vez no transformada obviamente en energía eléctrica, pero les ayudaba a moler, les ayudaba a generar movimiento que les permitía probablemente realizar sus construcciones, ¿no? Recorrer algunas rocas, no sé. También está el molino griego, que tiene estas características, que ha sido parte fundamental, esto es de Grecia, ¿no? Y esta es parte fundamental para el desarrollo de este famoso molino holandés, que probablemente es la que más se venga a nuestra memoria cuando hablamos de molinos de viento, ¿verdad? Entonces vamos a ver que a través de la historia, desde hace mucho tiempo atrás, ya venía el hombre trabajando respecto a estas condiciones, ¿no? Y respecto a la generación de movimiento a través del viento, ¿no? Y cuando ya vemos cómo funciona actualmente el molino o la energía eólica, es a través de estos molinos de eje horizontal, ¿no? Que hay de varios tipos, son los monopala, los bipala, los tripala que veíamos hace rato en la fotografía, ¿no? Los multipala o los palas proa, palas popa, ¿no? Y hay cierta variedad. O estos otros que están en forma ya dependiendo del viento que se tenga, de las corrientes de viento, ¿no? Son otros ejemplos que funcionan también, ¿no? Que son los llamados molinos de eje vertical, ¿no? ¿Cuál es el funcionamiento? Bueno, el funcionamiento de la energía eólica no es nada más que tener un molinete, el mismo que va a estar conectado, no solamente uno, requerimos plantar muchos en un área, los que van a estar conectados a un regulador y a baterías de acumulación,
con una caja de fusibles e interruptores, los cuales nos van a situar a tomas de corriente y luces que van a generar la energía que yo requiero en el ambiente, digamos, o en la vivienda, ¿no? Entonces es el movimiento del viento, ¿no?, que produce esta electricidad, ¿no? El costo de energía, si hacemos una comparación, esto es un ejemplo que he sacado, de una notificación o en una carta, perdón, no, es un documento de un país europeo, de España, donde hacía costos, ¿no?, del tipo de energía que se podía generar, la eólica, la de carbón, la nuclear, la fuel oil, ¿no?, el gas, la hidráulica, la biomasa, y vemos cuál es, digamos, su grado de competitividad, digamos, que hay en cada uno de estos, ¿no? En nuestro caso no utilizamos mucho la eólica, ¿no?, tenemos muy pocas, pero sí tenemos la energía hidráulica, ¿no?, que es la que generalmente utilizamos, ¿no? ¿Cómo funciona entonces esta energía hidráulica? Ahí tenemos una mini planta hidráulica, ¿no?, que está basada principalmente en el movimiento que se hace del agua para generar, a través de este movimiento de agua, ¿no?, generar nuevamente el movimiento de las partículas, y este movimiento pueda traducirse en el movimiento del agua, pueda traducirse en energía que pueda ser convertida luego en energía eléctrica también, ¿no? A diferencia de la energía solar, entonces esta solamente nos va a generar energía eléctrica, también al igual que la eólica, ¿no? Entonces este es un ejemplo de una mini planta hidráulica. ¿Cuáles son sus componentes cuando estamos más en el área rural, ¿no es cierto? Entonces se buscan lugares en los cuales hayan caídas de agua, y a través de esas caídas de agua se busca que esta energía generada en las caídas, ¿no?, de forma muy natural, pueda ser almacenada, ¿no?, esa fuerza pueda ser almacenada en contenedores, ¿no?, o reguladores, o cámara de carga, como se llama, para generar este tipo de energía, ¿no? Probablemente la que más se nos viene a la memoria cuando hablamos de energía hidráulica son el caso de las presas o represas, ¿no?, donde el movimiento diferencial de un agua a un nivel respecto al otro, ¿no?, ese movimiento de agua nos genera la energía suficiente para generar la energía eléctrica, ¿no? Y tenemos la energía geotérmica, que nos dice que proviene sobre todo de la corteza de la Tierra. Sabemos muy bien que tenemos una estratificación por debajo, y a través de lo que ocurra en la corteza y el calor generado en ella, nos puede resultar un tipo de energía que se traduce en movimientos tectónicos, ¿no?, la capa tectónica, o los famosos geysers que conocemos, que salen chorros de agua, ¿no?, y en algunos casos son agua de altas temperaturas, ¿no?, que salen del centro de la Tierra, ¿no?, o de las capas que están por debajo del suelo que pisamos, ¿no? Entonces ahí les pongo este perfil esquemático de las placas tectónicas que tenemos en varios lugares del mundo, ¿no? Ahí tenemos un mapita donde se muestran, ¿no?, las capas tectónicas o las fallas que tenemos a nivel mundial, que están marcadas. Las que están en área quebrada son parte de las placas tectónicas en los océanos, ¿no? Las que pasan también por los continentes, ¿no? La gran capa tectónica, que es la que mayor repercute, y creo que el día de ayer nomás ha habido un movimiento de 6.1 en la escala de Richter en Perú, no sé si ustedes han escuchado en las noticias, ¿no? Es esta sobre todo la que sigue la cordillera de los Andes, ¿verdad?, que separa la placa de Nazca, ¿no?, de esta placa sudamericana, ¿no? Y vemos que en líneas generales hay fisuras a nivel mundial que afectan a todos los países, ¿no?, de alguna manera. El movimiento de una libera energía, y esta energía se traduce en esta energía geotérmica.
No es muy utilizada actualmente, principalmente porque no hay en muchos lugares, sobre todo los geysers, esos que les hablaba, pero tampoco podemos medir a ciencia cierta cuándo va a haber una generación de este movimiento de capa tectónica. Es por eso que no se la utiliza, no se la explota mucho, ¿no? Como las otras. ¿No? Ahí también les pongo otra fotografía del movimiento de los fluidos, ¿no? A través de las capas del subsuelo y cómo estas generan también energía. Esto para conocimiento. En el tema de la arquitectura bioclimática, para el tema residencial, no podemos, no hay todavía una forma de aplicar, ¿no?, esta energía geotérmica, ¿no? Y hay otra fotografía de cómo es el modelo del sistema geotérmico, ¿no?, cómo se produce este movimiento, ¿no? Bien, y tenemos finalmente la biomasa. ¿Qué es la biomasa? Pues la biomasa no es nada más que un tipo de combustible, ¿no?, que se obtiene a través de la energía primaria que vamos a tener en la naturaleza, ¿no? Es decir, se obtiene en los sólidos cuando estos, ¿no?, se van descomponiendo, generan estos biocombustibles que pueden ser utilizados también dentro de lo que es, ¿no?, una generación de un combustible adicional, ¿no? En este caso, en el tema de la arquitectura bioclimática, la arquitectura verde, ¿no?, la arquitectura ecológica, nos hablan de la biomasa cuando nos hablan sobre todo de los materiales que nosotros generamos dentro de nuestra vivienda como consumo, y el deterioro de estos o la degradación de estos materiales naturales, biodegradables, sobre todo que generamos en la cocina, ¿no?, se convierten luego en biocombustibles de acuerdo a su degradación, ¿no? Entonces, los tipos de biocombustibles que se obtienen de biomasa son los sólidos, que es la paja, la leña, la astilla, ¿no?, los triturados, carbón vegetal, los líquidos, los alcoholes, los biohidrocarburos, los aceites y los derivados de los aceites vegetales, ¿no?, los aceites de pirólisis, los gaseosos, que es el gas, ¿no?, el biogás, el hidrógeno, etcétera, etcétera, ¿no? ¿Cuáles son los poderes calóricos que se tienen de esta biomasa, ¿no? Se utilizan sobre todo estos poderes calóricos para realizar actividad en el área agrícola, sobre todo, ¿no?, en los cultivos, ¿no?, en los residuos forestales. ¿Por qué? Porque esta biomasa ayuda a contener la humedad del terreno, ayuda a evitar los congelamientos, ¿no? Se utilizan también como material que se va a degradar y que va a aportar nutriente al terreno, ¿no es cierto? Entonces eso se utiliza como energía, ¿no?, para mejorar sobre todo los nutrientes de la tierra. Perdón. El uso mundial de la biomasa en comparación con el resto de las energías, tenemos ahí una producción y un ejemplo de uso mundial, ¿no? Esta es la producción, pero el uso mundial apenas es esto, ¿no? El uso mundial de la energía necesitamos más todavía,